En la comunidad Movistar somos más y muchos compartimos lo mismo. Miles hemos disfrutado los descuentos Club Movistar en el Movistar Arena y vivimos un momento inolvidable junto a los que más nos importan. Únete a la compañía preferida, donde todos son bienvenidos y disfruta ese beneficio único de Movistar. Además, envía gratis Movistar Arena al 4404 y participa por un viaje a Londres a ver a Rihanna. Movistar, compartida, la vida es más. Si eso es así, André, uno podría concluir o a lo menos aventurar que el debate educacional es solo el síntoma de una cosa más profunda, que tiene que ver con lo que podríamos llamar esta crisis de crecimiento, algo así como la adolescencia, el tránsito entre la niñez y la adultez, donde uno es torpe, no sabe muy bien cómo poner los brazos, en fin. Y quizás eso explica que este debate haya sido acompañado con una demanda importante, con más o menos intensidad, de ciertos cambios más estructurales. Uno de ellos tú lo señalizas en una respuesta anterior y que tiene que ver con la necesidad de tener un sistema político más competitivo. Absolutamente. ¿Cuáles son las tres cosas más urgentes? Son varias probablemente, pero las tres más urgentes que habría que hacer con el sistema político para que efectivamente fuera más competitivo, abierto, transparente. Mira, yo creo que tú le diste en el clavo ahí. Yo me lo planteo del siguiente modo. ¿Por qué están los estudiantes en la calle y no en el Parlamento? Porque el sistema político actual, ellos no sienten que los representa plenamente. Y si tú me preguntas a mí, estoy de acuerdo con ellos, creo que no los representa plenamente. O sea, tenemos un padrón en que hay 4 millones de jóvenes que no pertenecen a ese padrón, que no están inscritos. Y por lo tanto, la agenda política siempre está más sesgada a aquellos que están en el padrón y deja de lado a aquellos que no están. Reformas imprescindibles, inmediatas, al menos 3. Primero, la tan discutida, tan comentada, pero hasta ahora nunca concretada, inscripción automática. De acuerdo. Y la verdad es que ahí al sistema político le ha faltado voluntad. Yo no he estado en el Parlamento, por lo tanto no quiero decir que fue fulano o fue mengano, pero a mí me parece relativamente evidente que en un proceso en el cual todos dicen estar de acuerdo y que sin embargo se arrastra por años, algo está pasando, ¿no es cierto? Ahora nos dicen, leo en el diario, en categoría de ciudadano, que parece que ahora finalmente va a ver la luz el proyecto. Lo espero, debería ser ahora, para las municipales, no para las presidenciales. De acuerdo. Segundo, entre paréntesis, como nota al pie de página, inscripción automática y a mi parecer, voto obligatorio. Muy bien. Yo sé que, en eso estamos de acuerdo. Yo sé que no es popular, no. Hay mucha gente que me dice, ¿para qué decís eso? En fin, pero tengo una convicción. Mi convicción es la siguiente: la democracia implica derechos, que son muchos, y responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es un domingo cada 4 años o 2, si contamos municipales y presidenciales, 2 domingos cada 4 años me levanto muy temprano, hago la cola y voto. Y me pronuncio. Y eso me da a mí un abanico de derechos. Segunda reforma, sistema binominal. De nuevo, esto es algo bastante sabido, pero también es sabido por qué la reforma no ha ocurrido, porque la derecha se ha opuesto. Solo la derecha, Andrés, porque la sensación que uno tiene es que inicialmente pudo haber sido sí, pero que muchos de los nuestros se fueron también achanchando y acomodando, y cuando uno revisa el elenco, no solo de diputados, sino que de senadores electos, algunos bastante conspicuos, la verdad es que el subsidio binominal jugó un rol bastante importante. A ver, tú me preguntas solo la derecha, yo te digo principalmente la derecha. Ya. ¿Por qué? Porque con 40% del electorado, poco más, un poco menos, depende de la elección, ha tenido casi 50% del Congreso. Ese es un subsidio grande, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Cualquier reforma al binominal, o al menos las que a mí me parecen más sustantivas, que no son puramente maquillaje, implican con alta probabilidad redistritaje. Es decir, a un distrito se le cambia, se le redibuja, se le parte en 2, se le parte en 3. Y eso a un incumbente naturalmente no le gusta, porque tiene su distrito, tiene sus electores, conoce sus organizaciones sociales, y se ha provocado una dinámica, el resultado de la cual es que no tenemos un cambio en el sistema binominal y urge que lo tengamos. Ahora, déjame añadir una cosa. Sí. Mi crítica al sistema binominal no es la misma que le escucho a mucha gente. Hay gente que dice no es democrático.
Yo no sé si yo diría que no es democrático, porque si tú le aplicas a esa lógica que mientras menor el número de escaños por distrito, más antidemocrático es el sistema, entonces resulta que Gran Bretaña no es una democracia, o que Canadá, Australia, Nueva Zelanda no son una democracia, ¿no es cierto? Que son países en que hay un escaño por distrito. A mi juicio el problema del binominal es otro, y en realidad son dos. Primero, crea una tremenda apatía respecto de la política, porque tú sabes que casi con certeza en tu distrito va a ganar uno de un lado y uno del otro. Yo soy joven, pienso, hago la cola, me doy la lata, me inscribo, ¿para qué? Si más o menos lo que yo haga es irrelevante, porque va a ser uno de un lado y uno del otro. Y además, como la competencia se da no con la otra facción, no con la otra alianza o bloque, sino que dentro de tu coalición, tú estás peleando por los votos de tu subconjunto. Y como resultado, las preferencias de los electores no se ven representadas plenamente en el tipo de electores. No quiero aquí ponerme demasiado politólogo porque yo no lo soy, tú lo eres, yo soy un puro economista nomás, pero en general las virtudes de la democracia que induce una competencia por el centro político. Este sistema no induce una competencia por el centro político. ¿Y la tercera reforma, Andrés? A los partidos políticos, a los partidos políticos. A mí no me gusta que los partidos políticos hoy día estén en el suelo en materia de credibilidad y legitimidad. No me gusta porque las democracias son compartidos. Al único señor al que se le ocurrió una democracia sin partidos era Pinochet, ¿no es cierto? Las democracias son compartidos, pero hoy día los partidos no los quiere nadie. ¿Y qué implica eso? Implica financiamiento público para los partidos, a mi juicio, a cambio de democracia plena, rendición de cuentas políticas y rendición de cuentas financieras y primarias vinculantes. La otra gran reforma que se ha puesto sobre el tapete tiene que ver con el pacto tributario, es decir, la forma en que los que contribuyen más solventan las posibilidades y oportunidades de quienes por distintas razones no tienen tanto. Y tú te has mostrado, Andrés, partidario de una reforma tributaria y la crítica aquí ha sido más o menos obvia y el instinto natural es decir, si tuviste a cargo de las finanzas públicas el hombre fuerte, probablemente con el poder que no tuvo ningún ministro de Hacienda, todos los gobiernos de la concertación, yo me imagino que esto lo he escuchado más de 1000 veces, ¿por qué ahí? Y no sé si me lo creo, ¿Y por qué ahí? Es que esa crítica es errada y es injusta, y te digo, es por dos razones. Primero, porque yo debo haber firmado, tramitado y en algunos casos logrado la aprobación de al menos una docena de proyectos de ley con reformas tributarias. El primer proyecto de ley que yo firmé en el gobierno de Michelle Bachelet que se aprobó fue un proyecto de ley para llevar el IVA del 18% al que habría bajado al 19%. Durante la crisis hicimos lo contrario. El impuesto de timbre y estampilla, por ejemplo, lo bajamos temporalmente para dar un alivio a las pymes. Entonces, para mí lo tributario nunca ha sido tabú. Además, algunas de las modificaciones que andan por ahí dando vuelta las intentamos y las logramos solo parcialmente porque no hubo voluntad política. Te doy dos ejemplos. Hay mucha gente a la que no le gusta que las empresas, y en especial a cierto tipo de empresas, puedan pagar solamente cuando retiran utilidades. Hay un artículo del Código Tributario que se llama el 14 bis. Yo firmé un proyecto de ley y lo llevé al Congreso para modificarlo. ¿Sabes lo que pasó? Se perdió. Se perdió porque en el Senado no teníamos mayoría. Segundo ejemplo, la modificación de la tremenda franquicia tributaria injusta para las viviendas de mayor valor, que no pagan IVA al construirse. Después de una tremenda pelea, logramos reducirla, pero no todo lo que a mí me habría gustado. ¿Por qué de nuevo? Porque no estuvieron los votos. De acuerdo. Entonces esta mitología de que lo tributario nunca se tocó, no se abordó, sencillamente a mi juicio es mitología, no es más que eso. Ahora, más allá de las consideraciones técnicas, particularmente cuando esto se le pregunta a un economista. Pero ojo, la reflexión que yo hago es política, política. No estuvieron los votos. No, así de acuerdo. De sencillo. No, es que voy a la pregunta, por eso te digo, porque la tentación para un economista puede ser explayarse en detalle en lo que ahora te voy a preguntar, pero en términos políticos, si tú fueras candidato y eventualmente fueras presidente, ¿cuáles serían los titulares de esa reforma tributaria hoy día? A mí me parece que hay que hacer una reforma tributaria. Ajá. Hay que hacerla por muchas razones. La más inmediata de las cuales es que hay que financiar una tremenda reforma educacional.
Y si tú le crees, y yo ciertamente les creo a los economistas de la Universidad de Chile, ellos te dicen que no el primer día, pero a mediano plazo, eso va a costar en torno a 1,5 puntos del PIB. Y eso es un montón de plata. Y esa plata no va a caer sencillamente porque se suponga que el precio del cobre se va a mantener alto para siempre o del crecimiento económico. Yo tengo ciertos principios de una reforma que me parecen importantes. Primero, que sea justa. Hay espacio hoy día en Chile para cerrar ciertas franquicias como las que yo te mencionaba, que solamente logramos cerrar parcialmente, de modo que quienes ganan más paguen más. Hoy día ese principio en Chile no siempre se cumple, en especial por la presencia de ciertas franquicias y normas que tienen un potencial para la elusión. Segundo, tiene que recaudar. Esto es importante, porque hay cosas en Chile que se venden como grandes reformas tributarias que se supone que recaudan y no recaudan. Entonces, hay un ejemplo, la que hizo el gobierno de Sebastián Piñera, que fue explicada al país como una manera de recaudar para el terremoto, pero no fue una alza de impuestos, es una baja de impuestos. ¿Por qué? Porque cuando se acabe este gobierno, todas las alzas, como está la ley hoy, se acaban y todas las bajas son permanentes. Y por lo tanto, Sebastián Piñera no alzó la carga tributaria, al próximo gobierno se la dejó más baja. De acuerdo. Entonces, es importante que lo que se dice y lo que se hace sea lo mismo. Tercero, hay que hacerla bien. Hay que hacerla bien porque este es un tema en el cual no nos podemos permitir condoros. Y eso implica que hay que pensar, por ejemplo, muy bien los incentivos al trabajo. En Chile tenemos un gran problema de participación laboral, tenemos un tremendo problema de participación laboral femenina, tenemos un gran problema de productividad. Y todo eso implica que hay que hacer bien la pega de la reforma. Entonces, primero, justa. Segundo, recaudadora. Tercero, bien pensada. Solo una pregunta por esta cuestión, una desviación casi de carácter profesional. ¿Te parece justa la distinción entre el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas desde el punto de vista de que ambos son porcentuales, pero en el caso de las personas además es progresiva? ¿No sería razonable eliminar la progresividad o, lo que me gusta más, establecer la progresividad también en el impuesto a las empresas? Eliminar la progresividad, no. De acuerdo. Definitivamente no. Hay una cierta mitología que circula por ahí respecto a esta tasa plana que han adoptado algunos países, especialmente algunos países postcomunistas de Europa Oriental. Mi lectura de esa experiencia no es favorable. De acuerdo. Yo creo que corresponde la progresividad. Si tú me preguntas a mí, ¿debe uno orientar todo el sistema tributario en torno al tamaño de una empresa? Mi respuesta es que puede haber casos excepcionales en que eso sea así, pero no me gustaría que fuese el criterio principal. En caso de que eso no se entienda, lo explico de este modo. Hay un espléndido estudio del BID reciente que se pregunta ¿por qué la productividad en América Latina es tan baja? Y una de las razones que el BID resalta es que en Chile y en América Latina en general, las pymes son para siempre pymes. Y por lo tanto, si tú miras en los países avanzados, una pequeña empresa a los 5 años es mediana y a los 10 años es grande. En Chile y en América Latina en general, la que es pequeña a los 15 años sigue siendo pequeña y a los 50 años sigue siendo pequeña. ¿Y eso es por qué? Básicamente porque hay elementos de la política pública que te inducen a seguir siendo pequeño. Si todos los créditos son para los pequeños, si el precio del diésel es distinto para los pequeños, si todas las granjerías tributarias son para los pequeños, bueno, un pequeño siempre va a ser pequeño. ¿Me explico? De acuerdo. Entonces, hay circunstancias especiales, por ejemplo, hay cierta burocracia, cierto papeleo, en fin, ciertas situaciones excepcionales de las cuales uno quiere hacer un caso especial, alivianarle la carga al que recién comienza. Pero consagrar ese como el principio ordenador de la política pública no me parece.